Abran sus Biblias precisamente al libro de Apocalipsis, pero ahora vamos al capítulo 12. Capítulo 12. ¿Cómo han estado? ¿Todos bien? ¿Para qué quejarnos? ¿Para qué se quejan, verdad? No hay que quejarnos. Con Dios. Hay que darle gracias a Dios porque pudiera todo estar peor, ¿verdad? Así es de que si estamos aquí ya es una gran ventaja. Quiere decir que estamos vivos, despiertos y espero que atentos también, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Voy a comenzar en el versículo 7, pero nuestro estudio se va a concentrar del versículo 13 en adelante hasta el final del capítulo. Pero para recordarnos lo que leímos, vamos leyendo desde el versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón sabemos que es Satanás. Miguel es el arcángel Miguel. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, todos los demonios. Fíjense nada más una cosa, el poder de convencimiento que tiene Satanás, que una tercera parte de los ángeles le creyó sus mentiras y lo siguieron a tal grado de rebelarse contra Dios. Por eso dice que Él es el Dios de este mundo, es el príncipe del aire. Él es el que controla a tantos gobernantes en el mundo y por eso vemos tanta violencia y tanto crimen, tanta maldad en el mundo, porque tiene un poder tremendo para convencer a la gente. Que una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en demonios. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios cada cuando, día y noche, no descansa, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir, no les importó morir por Cristo, no les importó enfrentar toda la persecución, la violencia, la muerte, con tal de no negar a Cristo. ¿Y qué sucede cuando mueren en Cristo? Van con Cristo. Porque la Biblia dice, ausentes del cuerpo, en presencia con el Señor. Versículo 12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Pero miren ahora, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabe que su tiempo, está al final. Nunca más va a poder tener acceso al cielo. Ya no va a poder ir a acusarnos. Ahorita todavía tiene permiso, pero un día va a ser lanzado fuera del cielo por el arcángel Miguel y sus ángeles. Recordemos, por cada uno de ellos hay dos por nosotros, dos ángeles buenos. ¿Y qué dice la Biblia? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, la mayoría de los ángeles es por nosotros, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Porque lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios lo permite por algún propósito. No lo entendemos muchas veces. ¿Cuántos quisiéramos no tener ya más problemas? No enfermedades, ¿qué tal? Tirar todas las medicinas que tienen en el gabinete y borrar el número de teléfono del doctor, del hospital, de la ambulancia, olvidarse del 911 y nunca más ninguna preocupación.
¿Saben que un día va a ser así? En el cielo no hay hospitales, no hay camillas, no hay camas no hay sillas de ruedas ni bastones, ni doctores para curar. Habrá doctores que son salvos, están en el cielo, pero ya no tienen trabajo de curar a los enfermos. Y es lo que un día nos espera a todos nosotros. Ahorita todavía estamos aquí, pero un día va a parar. Satanás es arrojado del cielo, dice, pero hay de los moradores que están en la tierra, porque viene con gran odio, rencor, coraje y furor, porque sabe que sus días están contados. Su tiempo está contado, dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y vimos la semana pasada, no se trata de María, se trata de la nación de Israel, que está claramente explicado en Génesis capítulo 37, que es la mujer, es la nación de Israel. Las 12 estrellas sobre su cabeza representan las 12 tribus de Israel. El sol y la luna representan a Jacob y a su esposa. María fue la madre de Jesús, sí, es verdad. Fue perseguida por Satanás, de seguro que fue perseguida. Pero aquí está hablando de la nación de Israel. Porque vamos a ver enseguida que dice que está encinta para dar a luz. Y si fuera la iglesia hay un gran problema, ha sido infiel a Jesús. Y no puede ser, ¿verdad? Bueno, continuamos, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Deben explicarles. Está hablando simbólicamente, que es llevada en unas alas de águila. En el libro de Éxodo dice Dios que Él llevó a los judíos como en alas de águila. En Deuteronomio también, déjense los leo antes de que me pasen. Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, la heredad que le tocó. Halló la tierra de desierto y el yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Está hablando de Israel, cómo Dios los protegió. Versículo 11, ahora sí dice, como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esto lo está diciendo, que Dios como el águila, ¿saben lo que hacen las águilas? Cuando los aguiluchos ya están grandes, emplumados y están bien flojos, esperando que mami y papi les traigan de comer y ellos ahí nomás viendo el panorama bien a gusto. Allá arriba de una montaña, allá ponen las águilas sus nidos. Entonces ellos están viendo el hermoso panorama y, ay, ya tengo hambre, mamá, vete a trabajar. Ve y caza un conejo a ver qué te encuentras y me lo traes. Al rato, ay, ya tengo hambre otra vez. Ahí va la mamá o el papá, se toman turnos. Entonces lo que hacen las águilas ya cuando están crecidos, emplumados, empiezan a desbaratar el nido. Y los hijos pues están bien incómodos. Hey, ¿qué pasó? Como los teenagers, ¿verdad? Los jóvenes. Ya tienen barbas y bigote y todavía están en la casa mantenidos. Y los papás deben hacer como las águilas, empezarles a hacer el nido difícil. Hey, ve y búscate trabajo. Y es tiempo. O estudias o trabajas, pero no estés de flojo.
Lo que hacen las águilas, ya que están grandes, los avientan del nido y ahí van los pobres pegando de gritos. Entonces ya sea la mamá o el papá vuelan junto a ellos y ellos van todos asustados, aleteando, pensando que se van a matar. Entonces ya antes de que caigan y se estrellen, el águila se viene por abajo, se levanta y los sostiene sobre sus alas. Pero ¿saben qué? Los lleva de nuevo y ellos, ¡uf! ¡Qué susto! Ok, hijito, cálale otra vez para afuera del nido. ¡Ay, van otra vez! ¡Ay! Con las plumas paradas, ¿verdad? Porque no los pelos, ¿verdad? Así es como aprenden a volar. Pero los padres siempre los protegen de que no se estrellen en las piedras. De la misma manera Dios ha protegido a la nación de Israel. Y dicen, pues, ¿por qué les ha ido tan mal? Por desobedientes, por rebeldes. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios a todo hijo que recibe, lo disciplina, lo azota, para que se vaya derechito. Entonces es lo que Dios ha hecho con la nación de Israel. Dejen, continúo. Él los lleva como las águilas en sus plumas. Versículo 12. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, ven, como un águila, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y de leche y de ovejas, con grosura de corderos, carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. O sea, Dios los protegió, los bendijo abundantemente. Pero no se me aburran, miren lo que sigue enseguida. Lo que pasó, versículo 15. Pero engordó Jesurún, representa la nación de Israel, de las tribus, un nombre de una tribu, Jesurún, representa a Israel. Y dio coces, dio de patadas, y se engordaste, te cubriste de grasa. O sea, te pusiste bien gordito de estar comiendo nomás en casa. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Ven? Despreciaron a Dios. Dios los bendijo abundantemente y después le dieron la espalda. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Esto hicieron a Dios después que tanto los bendijo, así le pagaron. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia en otros lugares? Todo lo que se adora y se le ofrece a un ídolo, se le ofrece a un demonio que está detrás del ídolo. Y sea un santo o sea una virgen. Todo lo que no es a Dios se está ofreciendo a un ídolo y detrás de cada ídolo hay un demonio. Sacrificando a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Recuerden, está hablando de la nación de Israel. Y luego vamos a ver por qué han sufrido tanto. Pues aquí vemos claramente. Versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con los gentiles. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, del infierno. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Miren, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, sus flechas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Último versículo. Por fuera desolará la espada
y dentro de las cámaras el espanto en su casa, así el joven como la doncella. Dios va a causar tremendos castigos para su pueblo porque lo han abandonado, los bendijo, los engordó y se olvidaron de él. Adoraron otros dioses, otros ídolos. Y Dios les había advertido. Lean el capítulo 30 de Deuteronomio después y vean qué claro les dice, les da las advertencias Dios y cómo lo desobedecen. Entonces por eso vemos cómo la mujer Israel ha sido perseguida por el demonio. Dios lo ha permitido. Dios lo ha orquestado todo. ¿Saben que no hay nada que suceda en el mundo que Dios no tenga control de ello? Nada sucede en el mundo sin que Dios lo permita por alguna razón. Y decimos, ¿todo el mal que hay en la tierra Dios lo permite? Sí, porque Dios es soberano. Y Dios usa hasta lo malo del hombre para llevar a cabo el castigo que merecen los hombres por rebelarse y desobedecerlo. Continúo en Revelación, vuelvo al capítulo 12. Dice el versículo 13, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, o sea, de todo el mundo, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de una gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, tiempos 2 años más, y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Lo que va a suceder a la mitad de la tribulación, es decir, el anticristo, que lo vamos a ver en el capítulo 13 claramente, ya lo vimos al principio, cuando los 4 caballos vinieron, los jinetes de los 4 caballos, uno venía en un caballo blanco con un arco, pero no flechas, porque viene en plan de paz, es el anticristo. Después de eso viene el caballo rojo, que es la guerra. Después viene el caballo negro, que es la muerte. Y después el bermejo, que es el hambre, la miseria y las enfermedades por resultado de la guerra. En el capítulo 13 lo vamos a ver bien claramente la próxima semana. Claramente, cuando Satanás le da su autoridad y el poder al anticristo. Entonces va a ser un pacto con la nación de Israel que los va a proteger, los judíos le van a creer, y a la mitad de la tribulación, que es tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, o 1260 días, los va a traicionar y los va a atacar. Y 2/3 partes de los judíos van a morir. Entonces, versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, de lo que está hablando aquí es un ejército, el anticristo va a mandar su ejército para destruir a la mujer, a la nación de Israel. ¿Recuerdan lo que pasó en el libro de Éxodo cuando el faraón iba persiguiendo a los judíos, que llegaron al Mar Rojo y detrás de ellos estaba una montaña, enfrente estaba el mar, estaban acorralados, no tenían para dónde escapar y dijeron, aquí ya nos mataron a todos? Y el faraón y su ejército dijeron, no pueden, no tienen a dónde escapar. ¿Qué sucedió? Dios abrió el mar. Abrió el mar. Hizo camino para que pasaran por tierra seca y ahogó a todos los soldados egipcios. Dios siempre hace camino cuando Él quiere. Donde no hay camino, hay camino. Podríamos decir, hay camino en el mar. Sí. No, está todo lleno de agua. Pues ¿dónde está el camino? No hay camino, hay pura agua. Pero dice Dios, sí, hay camino. Fíjate bien, con los ojos de la fe. Y se abrió el mar y pasaron todos los judíos. ¿Saben cuánta gente aproximadamente pasó el Mar Rojo? Aproximadamente 2,5 millones. No crean que era una manadita, un grupo grande de cientos o de miles.
Hasta se cree que de 1,5 millones a 2,5 millones cruzaron el Mar Rojo. Dios hizo camino y protegió a su nación. De la misma manera va a proteger a Israel. Aquí lo vemos en el 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, un ejército, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y todo esto es simbólico, pero todos los símbolos apuntan a algo real. A lo que se refiere, el anticristo va a tratar de destruir al resto de la nación de Israel. Dios las va a proteger. Recuerden, ya les dije, 2/3 partes van a morir, pero 1/3 parte va a sobrevivir. Y eso lo vamos a ver después en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Que todo Israel va a ser salvo. También en Zacarías 13 habla de que 2/3 partes van a morir, pero 1/3 parte Dios los va a pasar por el fuego para purificarlos y probarlos. Las pruebas que enfrentamos en la vida, hermanos, tienen un propósito, aunque no lo entendamos. Y la razón que no lo entendemos es porque no conocemos los planes de Dios. Y no confiamos en que Él, como Él lo sabe. Si nosotros confiáramos plenamente en Dios, nos enfrentamos a un problema y diríamos, ¿qué va a hacer Dios ahora? Voy a observar qué va a hacer Dios. Yo sé que va a hacer algo. Me metí en un problema, se me ponchó una llanta, se me fregó el carro, me chocaron el carro. ¿Qué va a hacer Dios ahora? Simplemente oramos, lo dejamos en sus manos y decimos, Señor, guíame lo que quieres que haga. Y Dios nos va a guiar después, vamos a ver. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, subieron una lancha y dijo, vamos al otro lado del lago? ¿Y qué hizo Jesús? Se durmió en la lancha, y mientras el viento y las olas arreciaron, entraron a la barca y estaban a punto. Recordemos una cosa, la mayoría de los discípulos eran pescadores. Tenían miedo de morir porque era tan tremenda la tormenta, y muchos creen que fue inspirada por el demonio, que Jesús estaba bien dormido. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que iban a llegar al otro lado. Y lo único que tenía que hacer cuando lo despertaron, decirle a los vientos que se calmaran. Inmediatamente hubo una gran calma, una gran bonanza, una gran calma. Porque Dios tiene control de todo. Él sabía, me puedo dormir, pero vamos a sobrevivir. Y en nuestras vidas sucede lo mismo, tenemos problemas, pero vamos a sobrevivir porque Dios nos va a sacar adelante. Como Él protege a su nación, protege a sus hijos también. Entonces dice que abrió la boca y tragó el río que el dragón, que el diablo había echado de su boca. Les dije que era el anticristo, ¿verdad? Pero ¿quién está detrás del anticristo? Es el dragón, es Satanás, que lo controla. Y como dice la Biblia, que el diablo es el rey de este mundo, el Dios de este mundo. Él controla la mente y los corazones de los gobernantes por todo el mundo. Porque Él quiere llevar a cabo sus planes. ¿Creen que no está envuelto ahorita en la guerra que está en Ucrania? En la Casa Blanca, en Los Pinos, en México, o en cualquier otra ciudad, en la Casa Rosada, en Argentina. El diablo está por todos lados buscando cómo influenciar a los gobiernos a destruir las naciones. Estaba orando con un pastor el sábado, ayer. Uno es de Argentina y otro es de Chile. Estamos por Zoom. Y uno de ellos estaba diciendo todos los tremendos problemas que hay en Argentina. Argentina es una nación soberbia, lo dijo él. Es una nación soberbia y perversa. El de Chile dijo, Chile está igual. Tenemos gobiernos corruptos, malvados, que solo buscan su propio beneficio. Estaba pensando, pues es lo mismo aquí también. Y es lo mismo alrededor del mundo. Porque los gobiernos y el hombre, mientras no sea gobernado por Dios, va a ser gobernado por Satanás. Todos servimos a un Dios, solo hay dos. El Dios de este mundo, que es un Dios así de chiquito. Y el Dios del cielo, que es todopoderoso, inmenso, y llena todos los confines del universo y de toda la creación. Pero en este mundo el diablo tiene control
hasta cierto punto lo que Dios le permite, pero tiene mucho control. Y si no estamos sirviendo al Dios del universo, a Jehová de los ejércitos, entonces estamos con el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y él está controlando las mentes y los corazones de esta gente. Y dice el versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y miren, ¿y quién es más? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El anticristo va a tener dos propósitos. Uno es destruir completamente a la nación de Israel, y recordemos, de nuevamente influenciado por el demonio. Porque Jesús lo venció en la cruz, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, venció a Satanás, venció el poder del pecado y venció la tumba, la muerte. Ahora nuestra muerte es el mejor día de nuestra vida, porque vamos a la presencia de Dios, a la gloria. Es el día de nuestra graduación y nuestra coronación. Es el mejor día. Y no tenemos que temer, porque todos vamos a morir. Si Cristo no viene en nuestra vida a llevarnos en el rapto, a llevarse a toda su iglesia, todos vamos a morir, pero ¿a dónde vamos a ir? Y ya sabemos, los que hemos recibido a Cristo, sabemos a dónde vamos, pero los que no lo han recibido están en tinieblas y el diablo quiere destruirlos. Pero quiere destruirnos a nosotros porque somos la novia de Cristo, la prometida de Dios. La niña de sus ojos, nos ama con tanto amor. Pero también quiere destruir a la nación de Israel porque Cristo va a volver y Satanás sabe que va a volver, pero dice, si destruye a la nación de Israel, ya no tiene quien gobernar. No va a haber nadie a quien va a gobernar. Pero la Biblia dice que Él va a venir y nosotros vamos a venir con Él y vamos a ser, ¿qué dice? Sacerdotes y reyes. Y vamos a reinar con Él. Entonces debe de haber alguien sobre quien reinar. Entonces por eso quiere destruir a la nación de Israel. Y quiere destruir a los cristianos que no estén dando testimonio de la grandeza de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios. Entonces vemos que Satanás ha tratado de destruir la nación de Israel desde el principio. Y una de las cosas que Satanás ha usado lamentablemente ha sido la iglesia. La iglesia nació y era la iglesia pura en Jerusalén, pero pronto se empezó a corromper. En el año 313, el emperador Constantino en Roma estaba peleando contra un general mucho más experto, mucho más conocedor de los programas de la guerra, y dijo que él tuvo un sueño, vio una visión y vio un símbolo de una cruz en su estandarte. Él no era cristiano, pero según eso se convirtió. No hay pruebas que se convirtió, pero ganó la batalla. Y la iglesia cristiana hasta ese tiempo había sido perseguida. Entonces él paró la persecución de la iglesia. Y unos años más tarde la hizo la religión oficial del reino. Y se casó el Estado con la iglesia. ¿Y qué sucede cuando la iglesia se compromete con el mundo? Se corrompe. Entonces la iglesia empezó a perseguir a los judíos. Empezaron a perseguir a los judíos y eso viene desde el siglo IV. Cuando empezó con uno que se llamaba Origen, otro Justin Martyr, y el más famoso de todos era Agustín, que le llaman San Agustín, de Hippo. Él tenía un concepto alegorizaba la Biblia. Muchos de los, por ejemplo, el libro de Apocalipsis lo alegorizó. Ahorita les explico lo que es eso. Muchos de los que los profetas habían escrito después, también lo alegorizó. Quiere decir que tiene un significado, por decir, ¿espiritual? Un significado espiritual, pero no real. Es como decir, él no creía que iba a haber un milenio. Él dijo, el milenio empezó cuando Cristo vino.
pero no va de acuerdo con lo que dice la Biblia, porque cuando Cristo venga va a reinar en Jerusalén. Hace 2000 años y Jesús todavía no está reinando en Jerusalén. Y que el reino de los cielos se había venido, no ha venido, veamos todo lo que hay en el mundo. Entonces él empezó a culpar a los judíos en muchas de las cosas que sucedían en el mundo. Hubo una plaga, murió mucha gente, la plaga negra, después le echaron la culpa a los judíos. Y empezó la persecución de los judíos, lo que le llaman el antisemitismo. Y los judíos fueron perseguidos por todos los países prácticamente de Europa. Inclusive Martín Lutero, que es el que se rebeló contra la religión católica, sobre todas las doctrinas falsas. Martín Lutero que creyó que los judíos lo iban a aceptar a él porque ya no era católico. Pero como no lo aceptaron los judíos, ellos querían seguir llevando sus tradiciones y sus leyes y sus creencias, entonces se volteó contra ellos. Y escribió unos libros que hablaban muy mal de los judíos y que los atacaran, quemaran sus sinagogas y hasta los mataran. Eso fue lo que usó después Hitler como sus instrucciones de cómo tratar a los judíos, y él por eso vino con la idea de la solución final de los judíos. Y por eso vino el tremendo holocausto que mataron a más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Todo empezó con Origen, luego con Agustín, después vino con Martín Lutero y terminó con Hitler. Se dan cuenta que cuando una enfermedad no se cura, se sigue, es como un cáncer, se sigue extendiendo por todo el cuerpo. Los judíos fueron perseguidos por todo el mundo. Por ejemplo, en España, la reina Isabel y Ferdinando en el año 492 expulsaron a todos los judíos de España. Les quitaron todas sus propiedades, los golpeaban, los perseguían. Lo hicieron en Francia, lo hicieron en Inglaterra. Y luego salieron con una falsa doctrina que ahora la iglesia había sustituido a Israel. Que Dios ya no tenía nada que ver con la nación de Israel, que Dios los había abandonado, los había ignorado para siempre porque habían matado a Jesús. Y toda la iglesia les llamaba a los judíos los asesinos de Cristo. Así los trataban, los asesinos de Cristo. Y cada que había la Semana Santa o la Pascua, era peor para los judíos, los mataban más y los perseguían más. La Inquisición nació a razón de convertir a los judíos y musulmanes a la fuerza al catolicismo. Y todo el que no lo aceptara, lo mataban. Primero le quitaban todas sus... Lo que hacían primero, lo encarcelaban. Pero no le decían de qué estaba siendo acusado, ni quién lo acusó. Lo torturaban para que dijera lo que había hecho. ¿Y cómo sabía lo que había hecho si no hecho nada? Entonces, para que dejaran de torturarlos, confesaban algún mal. Entonces, los torturaban más por lo que hicieron. Pero luego, después, lo primero que hacían era quitarle todas sus propiedades. Entonces, cuando un trabajador en el rancho, por decir, el hacendado era muy rico y él le tenía envidia o coraje por algo que le hizo el patrón, iba y lo acusaba en la iglesia y les decía: yo lo vi pisando una imagen de la Virgen o una cruz. Entonces lo llevaban, lo torturaban a que confesara, y si no confesaba lo seguían torturando. Pero lo primero que hacían, le confiscaban todos sus bienes y se lo repartían entre el gobierno y la iglesia. Creció tanto de ahí la Inquisición que tuvieron que hacerlo más grande, hasta que mataron millones de gente a través de la historia. Todo por el odio contra los judíos. Ya vimos, les leí, que Dios les dijo que iban a ser exterminados, que iban a ser arrastrados por todo el mundo si no lo obedecían. Dios lo permitió, pero porque ellos lo traicionaron, lo abandonaron, adoraron otros dioses, imágenes, dioses que nunca habían conocido antes.
Y es el problema que tenemos los seres humanos. Si no leemos la Biblia, vamos a creer cada burrería que nos digan. Y lo vemos, y no estoy atacando solo la iglesia católica, la iglesia supuestamente cristiana, la luterana, que nació del Martín Lutero, ellos también persiguieron a los judíos. Y muchas iglesias en nuestro día todavía desprecian y atacan a los judíos. Mientras no estudien y viva la iglesia de acuerdo a la Biblia, la maldad del hombre, el corazón perverso del hombre, los va a odiar porque es inspirado por el demonio. Y ellos, pobres judíos, han sufrido tremendamente, pero un día Dios los va a salvar. Porque dice en Romanos capítulo 11, bueno, voy a comenzar en el 9:27, dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. De todos los judíos que hay en el mundo, Dios sabe cuáles van a salvarse. Y ese es el remanente. Remanente. Romanos 9:27. Ahora vayamos al capítulo 11, versículo 25. Romanos 11:25. Y miren los planes que tiene Dios para Israel. Recuerden, Dios castiga a sus hijos, pero no los destruye para siempre. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero miren el 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Sión es Jerusalén. ¿Quién es el libertador? Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob también se le reconoce como Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. A causa, cuanto al evangelio, porque han rechazado el evangelio. Pero son los elegidos de Dios. Lo que ha sucedido, miren, continuamos, porque miren, me gusta muchísimo el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia sus promesas. Dios no falla a su palabra. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que Dios promete, Dios lo hace. Dios lo hace. Porque irrevocables, o sea, son incambiables. Incambiables, indestructibles. Los dones, lo que Dios da, y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Saben por qué? Dios los ha puesto en espera, en el estante, en el shelf, como dicen, ¿verdad? En un estante. Mientras trata con todos los gentiles hasta que se cumpla el número de gentiles que van a entrar al reino de Dios. Y luego Dios va de nuevo a poner su atención en la nación de Israel. Han pasado y están pasando por problemas por toda la historia. Recuerden, desde el año 70 después de Cristo, los romanos invadieron Israel. Bueno, ya estaban ahí. Se rebelaron contra Roma, los judíos, y los destruyeron su ciudad, destruyeron el templo y los esparcieron por todo el mundo. Y desde entonces hasta ahorita, los judíos ya volvieron a su tierra, pero todavía son perseguidos en el mundo. Todavía hay el antisemitismo. Y mientras está tratando Dios con los gentiles, con nosotros. Miren el 33, lo que dice en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que existe es de él. Todo lo que existe es para él y por él. Y él tiene un plan perfecto para todas las naciones y para toda persona. El problema es cuando nosotros lo ignoramos. Ahora vayan conmigo a Daniel 7:25. Daniel 7:25. Dice la palabra de Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando del Anticristo. Quiero que vean la conexión entre Apocalipsis y el libro de Daniel. Los dos son, podríamos decir, paralelos en cuanto a profecía. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley. ¿Saben que han querido ya alguien querer cambiar los tiempos en lugar de decir antes de Cristo y después de Cristo? ¿En qué año estamos ahorita? A ver. 2023. 2023, pero ¿cómo se le conoce? Después de Cristo. Anno Domini. Ajá. Anno Domini. Anno Domini quiere decir el año del Señor. Estamos en el 2023 del año del Señor. Hay quienes han querido cambiar eso. Es más, los judíos no le llaman después de Cristo, le llaman era común. Era común. Ellos no lo quieren reconocer, pero el resto del mundo todos lo reconocen. El anticristo va a querer cambiar todas estas cosas para que no se le dé ningún crédito a Dios. No se le dé ningún crédito a Dios. Dice, serán entregados en manos de... y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Lo que va a suceder a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio de la tribulación, es cuando el anticristo va a entrar al templo que van a construir en Israel, en Jerusalén. Va a entrar al templo y se va a llamar a sí mismo Dios. Y va a obligar a toda la gente que lo adore como Dios. Y al que no lo adore, ¿qué cree que le van a hacer? Cortarle la cabeza. Por eso la Biblia habla de que van a ser degollados. Va a haber multitudes. En Apocalipsis ya lo pasamos, dice, va a haber multitudes bajo el trono de toda lengua, tribu y nación que son incontables. ¿Por qué? Porque los mataron por creer en Cristo. Todo eso va a suceder. Todo eso está en las profecías y va a suceder. Ahora vayan conmigo al capítulo 12 de Daniel y vamos a ver lo que continúa diciendo del tiempo del fin. Y ya vimos que Miguel, el arcángel Miguel, va a haber guerra en el cielo y van a echar a Satanás del cielo, ¿verdad? Bueno, aquí miren lo que nos dice en Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Será libertado, quiere decir que no todos van a morir. ¿Cuáles los que están escritos en el libro? Los que son salvos. Pero en ese tiempo será tiempo de gran angustia. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que van al infierno. Porque de todos los que han muerto, sus cuerpos están en la tierra. Sus almas están en el cielo o en el infierno. Dice, y van a ser resucitados para ser juzgados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Todos aquellos que comparten el evangelio con otra gente
van a brillar como las estrellas en el firmamento, en los cielos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué quiere decir este versículo? Que en los últimos tiempos va a aumentar el conocimiento de la internet, de los teléfonos, de las televisiones. No, el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos abre los ojos del entendimiento cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes leían la Biblia antes de venir a Cristo y le entendían o no lo entendían. No le entendían nada, ¿verdad? Yo también la leí. Recuerdo, ¿saben dónde abrí yo la Biblia? Y esto es lo único que me acuerdo. ¿Saben en dónde abrí la Biblia yo para leerla? En Ezequiel, capítulos 37, 38 y 39, donde está el valle de los huesos muertos, un valle de huesos secos, blanqueados por el sol. Y empecé a leer, pues, ¿qué es esto? Cerré la Biblia y nunca la volví a abrir, que yo recuerdo. ¿Saben para qué usaba la Biblia? Para esconder dinero. Ahí guardaba era mi alcancía. No porque nadie me lo robara. Vivía con mi hermano y mi hermana, que son la gente más honrada que conozco en el mundo. Pero ahí guardaba mi dinero, porque ahí estaba seguro, porque nadie la iba a abrir. ¿Ven? Y lo que leí no entendí nada. Hasta después que vine aquí, me enseñaron, me abrió Dios los ojos del corazón, el entendimiento, y me di cuenta de lo que era. Ahora ya sé a lo que se refiere. Es la nación de Israel, pero los huesos muertos era la nación de Israel que estaba esparcida por todo el mundo y que dijo, pueden vivir, dijo, profetiza sobre esos huesos. Y les crecieron los músculos, los nervios y todo, pero no tenían vida. Y dijo, vuelve a profetizar sobre ellos, y entró el aliento de vida y se levantaron. Es la nación de Israel, estaba muerta como huesos secos, blanqueados en el desierto, pero Dios les dio la vida y ahora están en su nación de nuevo, en Israel. Esa profecía se cumplió perfectamente en el año 1948. ¿Ven cómo Dios es fiel a su palabra? Dios es fiel a su palabra. Entonces aumentará el conocimiento, la ciencia se aumentará. Versículo 5, y yo Daniel miré, y aquí que otros dos que estaban en pie, el uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, y siempre están vestidos de blanco los ángeles, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. Déjenme parar aquí un poquito. Alzó su diestra y su siniestra. ¿Saben por qué se le llama? Porque a los zurdos antes los golpeaban y hasta los perseguían, porque usaban como mano derecha la izquierda, y era conocida como la siniestra del demonio. Que era del demonio, pero diría la mano derecha y la mano izquierda aquí. Y juró por el que vive por los siglos, que será, miren de nuevo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Está hablando de la tribulación, cuando termine la tribulación. Y yo oí, mas no entendí. Claro, Apocalipsis todavía no se había escrito. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora sí las podemos entender cuando las estudiamos y las meditamos y las comparamos unas escrituras con otras. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia. ¿Saben por qué? Dios es el que nos explica su palabra a través de su palabra. Amén. Si no conocemos la Biblia, no vamos a comprender las escrituras ni las profecías. Pero si las estudiamos y las discernimos, entonces sí vamos a poder. Y déjenme decirles, si no oran y leen sus Biblias todos los días, no van a crecer. Pregúntenme cómo estarían si solamente comieran una vez a la semana. Si solo abren su Biblia cuando vienen el domingo, se están muriendo de hambre espiritualmente.
Van a estar raquíticos, flacos, con los ojotes, unas ojerotas negras. En efecto. Sin efectividad, una vida vacía y débil. Cuando vienen las pruebas, esa gente cae porque se desmoronan, porque no tienen una fe firme en el Señor, porque no estudian la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y solamente así vamos a crecer. Por eso dice, ¿cuál será el fin? Dice, tú no, estas cosas son para el fin, pero nosotros ya debiéramos de conocerlas. Dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los que van al cielo. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Saben? Háblenle a alguien que no cree en Dios, háblenle de las cosas de Dios y se burla de ustedes. Yeah. Los juzga de locos, de ignorantes, de fanáticos. A mí me han juzgado de ignorante y de fanático. Que soy un hombre ignorante porque creo la Biblia. Bendito sea Dios. Quiero ser más ignorante todavía. Conocerla mejor. Pero los entendidos comprenderán. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio en el templo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 3 años y medio más 30 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí es donde se aumenta en 30. Tú irás hasta el fin. Tú vas a morir y reposarás. Pero miren, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Saben que un día Daniel va a resucitar? Y va a recibir su recompensa. Y nosotros también. Si servimos al Señor, todo lo bueno que hagamos, vamos a recibir una recompensa por todo lo que hagamos. Dios no es deudor de nadie. Lo que hacemos por Él, Dios nos lo va a recompensar. Déjenme leerles unos versículos para terminar. Voy a leer de Lucas 22, 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben que Satanás específicamente le pidió a Dios que lo dejara zarandear a Pedro como zarandeó a Job? Quería arruinarle la vida. Y Cristo oró por él. Cristo oró por él para que Dios lo protegiera. En Efesios 6, 12 al 13, Efesios 10, 12 al 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes del cielo. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Otro más les comparto. Segunda de Timoteo 1:7. Dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios ora por nosotros, aboga por nosotros, nos defiende de las tinieblas del demonio y de todos sus demonios. Dios está por nosotros. Y de nuevo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Si perdemos la batalla es porque bajamos las manos y tiramos las armas. Tenemos con qué defendernos. Ya vimos que debemos de ponernos la armadura de Dios, ¿verdad? Y una más. Santiago 4, 7 al 8, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es lo que debemos hacer. Limpiar nuestras manos si es que robamos, hacemos mal con las manos.
O los que tenemos doble ánimo es cuando no estamos tambaleándonos en nuestra fe. Creemos un día creemos y otro día ya no creemos. Creemos que vamos a ir al cielo y otro día ya no estamos seguros que vamos a ir al cielo. ¿Alguien ha tenido esas dudas? ¿Nadie? Sí. Pues yo sí. Yo soy el único entonces. Ahora ya no, pero antes sí. Y ahora ya era cristiano, pero todavía no estaba seguro. Porque decía yo puedo abandonar a Dios, porque eso me habían enseñado. No podemos perder nuestra salvación, pero sí podemos dejarla. Eso me habían enseñado en una iglesia. Pero déjenme decirles una cosa. Si pudiéramos perder nuestra salvación, seguro que la perderíamos. Porque ¿cómo la mantenemos? Si no tenemos las fuerzas de mantener nuestra salvación, Dios es el que nos mantiene. Él sí puede. Y de su mano nadie nos arranca. Entonces no seamos de doble ánimo. Limpiemos nuestras manos, no seamos de doble ánimo y purifiquemos nuestros corazones. Ya me quedan nada más 2. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Han visto algún león en la casa? ¿Qué es lo que hacen primero? Se esconden. Se la zapan entre la maleza, entre el zacate, las hierbas, ¿verdad? Y se van acercando, bien bajitos. Ya están las tontas de los venados ahí comiendo, tranquilos. Y él viene sigilosamente, arrastrándose casi. Y de pronto arranca a 100 millas por hora y cuando reaccionan, ya está encima de ella. Ya cayó una. Ya hubo cena. El diablo sí anda buscando a quien devorar como león rugiente. Así es de que debemos estar bien atentos. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Saben que no somos los únicos que estamos pasando por pruebas? Todos nuestros hermanos en el mundo, cristianos, están pasando por pruebas. Y ya para terminar, no, me queda una más. Dice en 1 de Juan 4:4 dice la Biblia: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, Cristo, el Espíritu Santo, que el diablo que está en el mundo. Si resistimos, el diablo va a huir, porque va a decir, esto está muy difícil, mejor me voy a buscar otro más fácil. ¿Verdad? ¿Han visto cuando algún león va persiguiendo una gacela, una cebra o algo, y se le va, y el león ya va disminuyendo, ya se queda parado y diciendo, a buscarme otro más flaco, más débil, más gordo, más tonto, porque ese me salió muy vivo y muy rápido. Así es el diablo. Cuando uno se le pone difícil, va y se busca al vecino. Al cabo que él está viendo la televisión con la cerveza en la mano, viendo el juego, la iglesia, que vaya la vieja. No crean que lo digo de mentiras, lo he visto. Dicen a la esposa, lleva a los hijos a la iglesia, y él se queda viendo el juego. O ella se queda viendo la novela. Va de los dos lados. Y es a los que el diablo tiene más fácil, porque están descuidados. No se han puesto la armadura, no se han limpiado las manos y no tienen ningún interés en las cosas de Dios. Y dice el diablo, este es mío. Y cayó. Y por eso la Biblia nos advierte que seamos astutos, como serpientes, pero nobles como palomas. Cuidémonos nuestro testimonio, cuidemos nuestra fe. De nuevo les digo, nuestro estudio bíblico todos los días, no hacer nuestros devocionarios, orar todos los días y venir a la iglesia. Porque si no, el diablo va a decir qué buena estuvo la cena. Hay que cuidarnos, hermanos. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, qué bueno y maravilloso es usted.
cuánto nos ama para haber enviado a su propio y unigénito Hijo a morir en la cruz por nosotros.